Bueno, para mí los acuerdos de paz, donde primero ya eran unos acuerdos huérfanos, por decirlo así, es en el momento en que los acuerdos deciden que va a haber ciertos privilegios para ciertos grupos y va a haber ciertos castigos para diferentes grupos. Ni los privilegios ni los castigos se han cumplido hasta la fecha. Y todo el mundo reclama que los acuerdos de paz no funcionaron porque esos privilegios no se dieron y esos castigos tampoco. Yo recuerdo que en una de mis clases llegó Álvaro Arzú a darnos un seminario y nos habló sobre los acuerdos de paz, cómo fue desde el punto de vista de él. Y entonces, pues claro, él se empezó a reunir con los líderes guerrilleros en El Salvador, en estas como que reuniones que nadie nunca conoció. Él dejó a la prensa completamente fuera, porque dijo, cuando nosotros estábamos ahí metidos, nos insultábamos, ahí se decía de todo, que si la prensa hubiera estado adentro, los acuerdos nunca se hubieran firmado. Porque entonces se hubiera dicho, ayer se insultaron, esto, el otro, los egos se hubieran levantado y nunca se hubiera dado nada. Donde yo fallé, y él lo reconoce, aunque la gente no lo crea, sí, una vez Álvaro Arzú dijo que había fallado, es en que los acuerdos de paz se volvieron para él una lista, como una lista de Santa Claus o una lista para los Reyes Magos. Donde, bueno, vamos a firmar la paz, sí y solo sí, a tal grupo se le da tal cosa, a tal grupo se le quita esto, a tal grupo se le garantiza esto. Entonces, era una paz sucia y condicionada a que si todo esto no pasa, la guerrilla vuelve a la calle. Si todo esto no pasa, los indígenas vamos a seguir peleando. Si todo esto no pasa, los ladinos nos vamos a rebelar. Entonces, era una paz como diciendo, o me das mi chupete o yo no te doy la paz. Y yo creo que firmar la paz no se trataba de eso. Firmar la paz es decir, señores, ya, cese al fuego. Se acabó aquí el conflicto. Ahora, ¿cómo vamos a construir nación? No va a depender de una lista de condiciones, va a depender de la voluntad de cada guatemalteco y las ganas que le ponga a querer salir adelante. Entonces, claro, ¿cómo lo vieron los extranjeros? ¡Wow! Miren a los guatemaltecos, están poniendo todo su plan de nación en páginas. Pero si de eso no se trata de salir a la calle y realmente empezar... Y de tener un cambio de actitud. Pues. Exacto. Y ese cambio de actitud nunca llegó. No, nunca llegó. Y no llegó nuevamente por el mismo problema. Ausencia de educación e información de una ciudadanía responsable. Ahora, yo siempre he dicho de que también la paz no es ausencia de guerra. Porque hoy por hoy hay más muertos que durante el conflicto armado. Definitivamente. Entonces, definitivamente. La paz es pienso yo, es la consecuencia de una nación donde cada individuo, sin necesidad de aplastar al otro, puede salir adelante. Y aquí pensamos que la única manera de salir adelante es aplastándonos los unos a los otros. Mientras nos aplastemos no va a haber paz, porque obviamente si yo aplasto a este se va a quedar con la cosa y va a venir y me va a atacar, y luego yo voy a venir y atacar a otro, y así nos vamos, en una red de violencia y conflicto, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Imagínense, tenemos una constitución con deficiencias, tenemos un Congreso todopoderoso, tenemos un sistema de justicia huérfano con un 2% del presupuesto nacional, tenemos familias trayendo hijos sin poderlos mantener, tenemos mareros, tenemos narcotráfico, tenemos una iglesia católica que nos dice no a la legalización de las drogas, no a los preservativos, no a pensar, no a reformar. Si esto es así es porque Dios quiere. Todo eso en un mismo país. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Porque pareciera que solo tenemos una posición de reflexión, pero no de propuesta. ¿Cuál sería la propuesta aquí? Porque me da la impresión que los que pedimos perdón por no haber hecho bien las cosas, nos vamos a quedar simplemente en el mar de lágrimas, pero tampoco estamos dejando un recuerdo, algo que pueda cambiar realmente el sistema. ¿Cuál es el papel de ustedes, los jóvenes, en este momento? De eso precisamente es de lo que se va a tratar mi charla hoy, y por la razón que estoy aquí. Pero yo creo que el cambio es bien sencillo y es cuestión de ver dónde está realmente mi influencia. Si cada guatemalteco se pone a pensar dónde está su influencia o qué es lo que realmente puede transformar, se va a dar cuenta de una cosa: uno no puede cambiar absolutamente a nadie más que a sí mismo.
Y cuando el guatemalteco se da cuenta que su mayor tesoro es sí mismo y empieza a invertir en su mente, en sus sentimientos, en sus voluntades, en sus deseos, ahí es donde yo realmente, a eso es a lo que yo le apuesto. La única manera en que este país cambie no es de que sean movimientos y que tengamos que mover masas, movamos nuestra propia voluntad. Y cuando nosotros seamos capaces de decir, a ver, en todos los aspectos de mi vida, religioso, por ejemplo, ¿soy cristiano porque yo realmente lo creo o porque me lo han impuesto? Resuélvete esa duda. ¿Qué ideología tengo? ¿Qué tipo de Estado quiero? No sé qué es un Estado, voy y lo averiguo, lo estudio. ¿Qué profesión me gusta? ¿Qué quiero estudiar? ¿Cómo quiero sobresalir en esta vida? ¿Quiero tener familia, sí o no? ¿Bajo qué condiciones? Yo creo que en la medida en que cada guatemalteco se empiece a resolver esas dudas por sí mismo y empiece por ahí, ese guatemalteco luego puede salir y decir, tú ya te has preguntado esto, tú has sido capaz de poder poner coherencia entre lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Yo creo que en la medida en que tengamos más individuos coherentes, seguros de sí mismos, con una autoestima lo suficientemente buena como para no depender de las autoridades para salir adelante, vamos a empezar a tener un país lleno de individuos seguros de sí mismos. Y mientras ese cúmulo se vaya dando, entonces podemos apostar a una mejor nación. Por eso yo estoy aquí hoy, porque yo le voy a ir a hablar ahorita a 200 y pico de jóvenes, con uno que entienda mi mensaje, uno que después de esto diga, puchica, tal vez Gloria tiene razón, voy a agarrar un libro, o me voy a meter a investigar, o me voy a cuestionar a mí mismo. Yo ya logré un cambio. Yo no necesito transformaciones, ni guerras, ni agarrar ni tapar carreteras. No, se trata de decirle a la gente en qué momento vamos a empezar a ser nosotros mismos. En qué momento, y no importa lo que escojas. Alguien puede escoger ser... Sí, soy católico, no porque me lo hayan impuesto, sino porque realmente lo creo, ya lo pensé y esto es lo que yo creo. Pero voy a usar preservativos. ¿Va? Entonces, en la medida en que el guatemalteco se dé permiso a sí mismo de entrar en un proceso de autoconocimiento y de subir su propia autoestima y de empezar a trabajar en sí mismo, va a poder empezar a exigir lo mismo a su sociedad. Pero un guatemalteco que no se exige a sí mismo, un guatemalteco que no tiene pasión por nada, que no sale adelante, ¿qué provecho le puede dar a este país? Hay algo que sí realmente debemos de reconocer. Los guatemaltecos no conocemos nuestra historia. Y por no conocer nuestra historia, nos tropezamos en la misma piedra, con la misma piedra. ¿Crees que es necesario que el joven realmente conozca la historia? ¿Sí? No de Guatemala, de Centroamérica. ¿Sí? Porque yo creo que Guatemala no es la única que está viviendo crisis como la que estamos nosotros viviendo. América Latina casi, a excepción posiblemente de Argentina, Chile, Brasil posiblemente, pero de ahí para acá estamos casi en igualdad de condiciones. Aunque los ticos se la piquen de muy bonitos, de muy diferentes, también tienen su crisis, ¿no? Sí. Entonces, ¿es necesario conocer eso? Totalmente. La historia, ¿a partir de cuándo? A partir de la colonia otra vez, o sea, regresar, pero la verdadera historia, no la historia que nos enseñaron en la escuela. Yo creo que viene de lo mismo. En ese proceso de autoconocimiento, cada joven puede decir, bueno, ¿y a mí qué periodo me interesa? ¿Y por dónde empiezo? A mí me interesa Manuel Estrada Cabrera, ese viejo loco que estuvo ahí tantos años, ¿por qué fue? Y empezar a leer, ¿no? Podemos empezar con el señor presidente. A otra persona le puede fascinar el periodo Arbenz Arévalo, a otra persona le puede fascinar Carlos Castillo Armas, alguien se puede ir todavía más atrás y ver Justo Rufino Barrios, cómo trajo la electricidad a Guatemala, cómo trajo los ferrocarriles, cómo fue un dictador, etc. Entonces, en la medida en que cada joven también se empieza a conocer a sí mismo, va descubriendo curiosidades. Y ahí puede empezar a conocer la historia de Guatemala sin necesidad de ser impuesta como en el colegio, ¿no? Unidad 1, la conquista española. No. Ya ver la historia desde un punto de vista analítico. No hay mejor ejercicio que irse a meter a la hemeroteca. Uno de mis profesores que yo más recuerdo y más admiro, nos dio un ejercicio y nos dijo, váyanse a meter a la hemeroteca y cada quien agarre una década. Y van a agarrar periódicos de esa década y van viendo cómo era el rollo. A mí me tocó del 54 al 64.
fascinante, apasionante. El día cabal en que realmente empezó el conflicto armado, que fue en el Fuerte Matamoros, el movimiento MR13 del 13 de noviembre, y yo leyendo ahí de los periódicos de la época. Ahí está, sí, tomaron el fuerte y ahora está pasando tal cosa, y vemos cómo la misma prensa trataba de manipular la cuestión diciendo que la guerrilla era un poco más leve de lo que realmente era. Entonces uno se va dando cuenta, ahí está. Ahora con el internet es que no hay excusa. Claro. Gloria, gracias por compartir estos minutos con nosotros. El tiempo se nos ha ido, lamentablemente así es la situación cuando uno se la pasa bien. Cuando uno se la pasa bien, se nos acorta mucho el espacio. Quisiéramos un saludo ya final, por favor, para todos los televidentes y radioescuchas a nivel de Alta y Baja Verapaz. No, pues primero que todo, muchísimas gracias por haberme permitido entrar en sus casas, en sus pensamientos y en sus corazones por la última hora. La verdad es que agradezco mucho a Roberto por esta invitación, felicitarlo por 18 años de trayectoria, tratando de buscar, encontrar, y no solo encontrar, sino demostrar la verdad de las cosas como son. Roberto, la verdad es que qué gusto, de verdad, haberte conocido, una experiencia maravillosa. A todos ustedes, pues que este programa ojalá les haya servido para un punto de reflexión, algo que haya despertado en ustedes de querer conocer o analizar, y estamos a las órdenes ahí en las redes sociales. Gloria Álvarez, si me quieren encontrar, y hasta la próxima. Muchas gracias, buena suerte. Gracias. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana cuando juntos hagamos que se cumpla el principio de nuestro programa, Aprendiendo con la Verdad.